Del teocinte a la transformación integral del maíz. ¿Están listos los oradores? Están listos, están hablando ya. Vamos a invitarlos a subir. A Roberto Bizán, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Bienvenido, Roberto. A Ricardo Negri, titular de la Cátedra de Agroindustria del ITBA. A Juan Cardini, productor agropecuario, tutor de la Cátedra de Agroindustria del ITBA. Y a Felipe Galia, ingeniero industrial del ITBA. Bienvenidos a todos al Congreso Maizar. El panel es todo suyo. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno estar acá. ¿Sí? Nos es un proceso divertido, nos es un proceso interesante, nos es un proceso creativo y estamos contentos con el por más valor como concepto rector de todo el Congreso. ¿Por qué? Porque desde hace un año, en realidad hace un tiempo, pero particularmente desde hace un año empezamos a trabajar bastante en tratar de entender cuál era la mejor forma de agregar valor en la cadena del maíz, con una mirada integrada. ¿Y por qué la cadena del maíz? Desde nuestro lado, básicamente por dos cosas. La primera, porque es el cultivo más industrializable de todos. ¿Sí? Es el que tiene más usos posibles, es el que tiene también más desafíos. Y parafrasando una frase histórica de que todos los caminos conducen a Roma, en el caso del maíz, lo que fuimos descubriendo en este proceso es que todos los caminos te acercan al Roma. Hay muchas formas de agregar valor de distinta manera dentro de la cadena y parece súper interesante y esa es la aventura de este rato con ustedes, mostrarles y plantearles algunas respuestas y no solamente preguntas. Para eso lo que hicimos es armar un equipo, ¿sí? Primero arrancamos con un convenio entre el ITBA y Maizar para poder profundizar lo que habíamos empezado. En el equipo se sumaron Roberto, Juan, Felipe. Hay un fantasma que no quiere aparecer, que está por acá, pero también colaboró mucho, ¿sí? Que nos ayudó mucho a ser prolijos en esto de abordar sistemas complejos. Y básicamente lo que hicimos es eso. Tratar de responder de una manera precisa, robusta, auditable y confiable cuánto es el valor que se puede agregar en la cadena del maíz. Así que esta presentación, yo hablo muy poquito porque si no hablo un montón, Roberto nos va a contar la historia del maíz hasta hoy. Después de eso, Felipe en un ratito nos va a decir cómo es modelizar con sistemas complejos, algo de que los que venimos de patear cascotes y sacar cardboard y todas esas cosas, sabemos que es complejo, pero no tan complejo. Y para terminar, entre Juan y Roberto, pero primero Juan nos va a mostrar cuáles son las respuestas a esas preguntas, ¿sí? De cuánto valor agregamos hoy, de cuánto valor podemos agregar en tal escenario, en tal otro escenario, y vamos a divertirnos un rato con eso. Después de eso va a haber un espacio de preguntas y vamos a estar por acá. Pero lo importante es eso, tenemos una herramienta que nos permite hacernos preguntas bien diferentes a las que nos hacíamos antes y dejar de que esas conversaciones a partir de las preguntas sean una conversación de mamados para empezar a hacer conversaciones de diferenciales de precio, de diferenciales de empleo, en síntesis de diferenciales de desarrollo. Así que sale Ricky, entra Roberto. ¿Querés pasador o paso yo? ¿Listo? Mucha tecnología de punta, no sé prender el micrófono. Muchísimas gracias a la gente de Maizar por invitarnos, gracias al equipo. Avanza. Lo que queremos es plantearnos la vieja historia del teocinte. El teocinte fue el tatarabuelo del maíz hace 7.000 años, que fue domesticado y a partir de lo cual, ya va el primer concepto, cada una de las civilizaciones, tanto mexicanas
mayas, aztecas, como después europeas, tomó esa plantita y la empezó a toquetear para sacarle un determinado uso particular. Va el maíz dulce por un lado, el maíz flin por el otro, el baby corn por el otro, es el pororó, perdón, el maíz pisingallo por el otro, con lo que de origen se hizo fue una descomoditización del maíz, que pasó desapercibido. Llevó 7.000 años aproximadamente, fue a Europa, volvió, Argentina recibió maíz de Europa y maíz que vino bajando por la cordillera, y sobre esa base armó el complejo de maíz. Entonces, desde ese punto de vista lo que queremos ver es cómo sacamos valorización a 7.000 años para los próximos, yo pienso vivir 70 más, para los próximos 70 años en el marco de pensarlo como un modelo de desarrollo industrial, que es el eje que nos convoca. Dale una más. Entonces, para eso, la transformación incompleta. Nos queda la sensación, adelanto, 65-62% de grano se va por el barco, 38-35 queda, eso se elabora. Un caso notable internacional por default, porque los países maiceros lo transforman en su totalidad o en gran porcentaje en términos internos porque es materia prima esencial, no solo para la alimentación, sino para otros usos. Segundo, la industrialización. Digo, sobre esa base donde estamos parados, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo? Y no nos damos cuenta. Digo, un chabón que agarra 6 kilos de maíz y te lo convierte en 3 kilos de pollo en 39 días, ¿se entendió el concepto académico? Es una transformación industrial de una eficiencia casi superior a otros procesos industriales. Entonces, eso no lo miramos como industria. Tercero, el punto de partida, aplicamos el modelo a ver la realidad si funciona, y después vienen los ejercicios. Miren qué elegante, si nivelamos la cancha. Eso lo vamos a tratar en 2 minutos. Si copiamos Estados Unidos, ¿qué pasa si lo miramos desde un pueblo o una ciudad pequeña del interior? ¿Qué shock le pone una planta transformadora de maíz? ¿Cómo le cambia la vida? O sea, lo primero es macro, lo segundo es micro. ¿Qué pasa en mi barrio? Y por último, volamos. Avanti. Una más. Hay 2 palabras que sobrevuelan la sala. Una es campo, la otra es siesta. El modelo tiene un algoritmo que detecta quién va a bostezar y aparece de aquel lado de la pantalla. ¿Está claro? No se sorprendan. Dejo la palabra siesta por un lado, un ratito, maíz. ¿Qué quiere decir maíz? Bueno, básicamente maíz son entre 60 y 65 variedades que tiene la Argentina en producción. Todos tenemos en la cabeza un marlo, un choclo, 4 líneas centrales, un número acotado de empresas. No, el maíz hemos descubierto que es muchísimo más en términos de posibilidad de armar modelo de negocio. Lo miramos desde ahí. Y lo segundo, no hablamos de grano de maíz. Yo no dije grano de maíz. Yo dije la planta de maíz. Lo que queremos ver es toda la transformación de la planta completa, incluso los beneficios que implica sobre el ambiente un determinado proceso de desarrollo de maíz. Captura de carbono, rotaciones, etcétera, etcétera. Todo eso es valorización. Entonces, cuando miramos qué es lo que está haciendo la Argentina hoy, lo que encontramos es que en términos de grano, que es el número que siempre miramos, no puedo con mi vocación de quedarme quieto, en términos de grano da la sensación de que estamos manufacturando 21 millones de toneladas por año. Ese es el número más preciso que tenemos. Sobre un total de 58 deberíamos andar en un 36-37% de manufacturación local. ¿Es poco? ¿Es mucho? Respecto al pasado es mejor porque andamos en 30 y ahí de 31 a 35, 36, ¿qué subió? Subieron los porcinos, subieron aves y subió algo que dice wow, que son los alimentos balanceados para PET, un mercado que está
como oculto, que crece rápido, que genera mucha mano de obra y que tiene un margen interesante. Dicho esto, cuando uno lo mira a esa conformación, lo que tiene en claro que es relativamente fijo ese consumo interno. ¿Por qué? Porque las demandas ya están asentadas, sigue traccionando, entonces lo que ajusta respecto al nivel de producción es la exportación. Cosecha mala, esos 21 millones siguen siendo 21 millones a mercado interno, lo que se achica es el margen de exportación. La gente de finanzas transpira por las retenciones. Desde ese punto de vista nos queda la valorización de este otro pedazo. Lo que es la planta sin grano que va a lechería y lo que es la biomasa no cosechada. Dicho por un economista, el rastrojo, que tiene valor, que no le encontramos el valor, y todo esto a nosotros, y hago el resumen, antes de darle la palabra a otro, digo, nos lleva a las siguientes conclusiones. No hay un solo maíz. Acá hay múltiples oportunidades de incluir gente, chico, grande, medio, rubio, alto, bajo, con pelo y sin pelo, en el ecosistema de producción de maíz. Segundo, no es cierto que asignar maíz a industria afecta el plato, al contrario, o hacer etanol afecta la polenta. No, porque usted al etanol viene de un pedazo del grano que no es lo comestible. Y si usted me explota etanol, el plato de polenta me sale más barato. De ahí viene esta idea de el pendiente, cómo monetizar la biomasa completa, la planta completa. Yo sé que me van a decir que tomamos vino en el almuerzo con esta. No, es un concepto de bioeconomía puro, no solo desde lo ambiental, sino básicamente de lo productivo. Ahí viene el concepto que no se ve porque la silla lo tapa, ir por más valor. Para saber qué es lo que pasa con el más valor, la pregunta de cajón es, che, ¿qué se puede hacer con el maíz pisando el acelerador al mango? Entonces, desde ese punto de vista lo que hicimos fue, lo que hicieron, fue utilizar un modelo que Felipe se lo va a contar. Para empezar tenemos que comprender que la cadena del maíz es un sistema complejo, justamente, y eso que implica que es un sistema en el cual hay actores que interactúan entre sí de manera no lineal y que eso muchas veces lleva a un comportamiento que desde la intuición no se puede entender, un comportamiento difícil de simular, difícil de entender como primer paso. Afortunadamente hoy tenemos herramientas que nos ayudan a simular estas situaciones, simular estos comportamientos. Y para poder hacerlo, para poder usarlas, primero tenemos que lograr conceptualizar el sistema que nosotros queremos replicar. En este caso, la cadena del maíz, nosotros lo entendemos o lo vemos desde otra perspectiva. Tratamos los sectores o los módulos, distintos módulos de producción como un tanque en el cual ocurren las transformaciones y además el maíz va circulando, va recorriendo este sistema, este modelo, a través de cañerías que nosotros vamos abriendo y cerrando en base al comportamiento que queremos simular. Una vez que tenemos eso, que tenemos el sistema que funciona o que se comporta más o menos como queremos, lo importante también es plantear qué parámetros vamos a estar modificando, qué parámetros vamos a estar eligiendo para plantear escenarios y también entender qué resultados queremos pedirle al sistema, qué resultados queremos pedirle al modelo para responder las preguntas que nos planteemos. Obviamente, en este caso, esto es importante por dos motivos. Primero, para verificar que el modelo efectivamente replique la realidad. Parametrizamos el modelo de manera tal que podemos correr un caso real y ver que los resultados efectivamente sean los que ocurren en la vida real y a partir de ahí sí, plantear casos hipotéticos y transformar la incertidumbre en una aproximación bastante real de lo que podría ser un escenario futuro. Así es como se ve hoy el modelo. Van a ver, como les digo, estos tanques y cañerías que se van llenando y vaciando y moviendo el maíz por la cadena. Pero además lo que es interesante y lo que es importante es cómo funciona, que ahora les voy a mostrar un video de cómo funciona el modelo.
Esta es la pantalla, es la interfaz donde nosotros elegimos qué parámetros, elegimos qué escenario vamos a correr, qué escenario vamos a simular. Y una vez que ya tenemos eso todo arreglado, ordenado, ahí sí le damos al botón de clic y ya automáticamente vemos cómo el sistema empieza a funcionar. Podemos acelerar el tiempo de simulación para poder adelantar los resultados y ya en pocos segundos tenemos los resultados globales del sistema, pero también podemos ver los resultados individuales de algún sector que nos interese ver. De esta manera nosotros logramos, mediante los datos, complementar la intuición, que eso es algo súper difícil, sobre todo con sistemas complejos. Y estas herramientas no son potentes solamente por su poder de cálculo, por su poder de adelantar o por su poder de mostrarnos distintos escenarios en muy poco tiempo. Son importantes porque nos ayudan a comprender mejor, a decidir más rápido, a actuar con mayor precisión y a reducir el riesgo en la toma de decisiones. Ahora vamos a ver, con Juan nos va a mostrar unos casos que estuvimos ensayando. Bien, como decía Felipe, este cuadrito acá que vemos es lo que nos devuelve el simulador en cuanto a resultados. El simulador, como dijo Felipe, está armado por las cañerías y los tanquecitos que vieron, con una serie de parámetros de entrada, que son muchísimos, bastante más de lo que se vio en el panel de ingreso, solamente que ahí están los que vale la pena tocar. Y devuelve para cada módulo, es decir, para cada actividad, para cada industria, para cada, por ejemplo, un módulo es la producción de bioetanol, por ejemplo. Para cada uno de los módulos devuelve no solamente lo que sucede con la biomasa, sino también una serie de resultados económicos, tanto sea un estado de resultado como la inversión necesaria y por ende también la amortización y una línea final de resultado que sería una rentabilidad después de amortizaciones. En este caso, lo que estamos viendo acá es el resultado del caso base, que es Argentina como un todo, la cadena del maíz en Argentina como país. Donde, como se ve en el gráfico de torta, exportamos el 61%, usamos para generar proteína un 24%, y industrializamos algo más de un 6%. Este paquete lo que nos da fue el caso base y el caso para verificar que el modelo corre bien, porque está contrastado con las variables reales y los datos reales, nos arrojó este resultado. Este resultado, vamos a destacar algunas variables que son las que vamos a evaluar después para las carreras siguientes, que son donde vamos a evaluar distintos escenarios. Una facturación de algo más de 28.000 millones agregada. Estos son datos agregados de todos los módulos, ¿no es cierto? Un efecto multiplicador que está medido en cantidad de viajes, o sea, dice camiones, o sea, son viajes en camión de 30.000 toneladas, que son algo más de 2 millones. Una cantidad de mano de obra que representa 160.000 puestos de trabajo en toda la cadena. Las recaudaciones en lo que son derechos de exportación, que son algo menos de 760 millones de dólares. Un EBITDA como resultado, el EBITDA es la rentabilidad antes de amortizaciones, depreciaciones, impuestos e intereses, como les decía, y después un EBIT, que es el resultado descontando las amortizaciones. Donde dice CAPEX, ahí abajo, es la inversión total en la cadena. Los mismos resultados con tanto EBIT como EBITDA en su dimensión porcentual y un valor representativo del valor agregado del maíz en la cadena, o incluso está hecho para cada módulo también, que es el valor por tonelada, no el precio, sino el valor por tonelada. El valor está compuesto por el FAS teórico más un incremento porcentual proporcional, un incremento proporcional a la rentabilidad generada en toda la cadena. Mientras más rentabilidad genere la cadena en su transformación, mayor va a ser ese valor. Entonces,
Las conclusiones y los temas el jugo que le sacamos de acá es entender que, digamos, la integración de la cadena es un hecho, es muy sensible a las modificaciones, lo comprobamos. Modificar ciertas variables aguas abajo representan grandes cambios. Vamos a ver algunos de ellos ahora. La transformación garpa, digamos, por decirlo coloquialmente, vamos a ver eso también, genera un alto impacto en empleo y en efectos multiplicadores, en este caso representado por la cantidad de viajes camión. Y entender, y por eso estamos acá también en parte, hacer visible este agregado de valor, porque muchos lo saben, pero muchos no. Entonces, esto nos permite responder en todos los casos esta pregunta. ¿Qué pasa si? Entonces empezamos a jugar y dijimos, bueno, vamos a retrotraernos y vamos a decir, bueno, nosotros somos el granero del mundo, ¿no? Vamos a volver a 1910, 1920. Y a ese 61% que tenemos hoy en día de exportación, le vamos a asignar un 90%, reduciendo todos los demás usos en manera proporcional. ¿Qué arroja esto? Una facturación decreciendo en 42%, se pierden de facturar casi 12.000 millones de dólares, una rentabilidad que decrece un 53%, son 1.800 millones de dólares menos a la economía, un empleo reduciéndose un 46%, o sea, son más de 73.000 puestos de trabajo menos, destransformar, digamos, todo ese 30%, digamos, que entre la diferencia entre el 90 y el 60, reduce obviamente este indicador de valor por tonelada en un 15% y obviamente también el efecto multiplicador, en este caso de vuelta como cantidad de viajes, también se reduce. Entonces, es claro que la transformación suma valor al grano, a lo que sale del campo. Tenemos maíz, tenemos todavía 60% que se exporta como grano y en un ecosistema efervescente donde todavía hay lugar y permite escala chica, el ticket es relativamente bajo para entrar todavía, no es tal vez como en la soja. Obviamente hay que repensar todo lo que es infraestructura y logística, porque un cambio de esta magnitud es transformador para toda la industria. Y sabemos, siendo el polo de cracking de soja más grande del mundo, que el capital humano lo tenemos para hacerlo. Entonces, un poco partiendo de acá decimos, vale transformar. Ahora, si nos vamos a un caso concreto, sin inventar números, nos proponemos en este caso usar todo el grano que se produce en Argentina y distribuirlo en usos como lo hace Estados Unidos, donde en lugar de exportar el 60%, el 61%, exportan el 14%, donde en lugar de industrializar 6%, industrializan casi el 50%, y donde en lugar de generar proteína con el 24%, lo hacen con el 38%. Es un nivel de transformación considerablemente más grande. Y nos propusimos ver todos esos resultados y la diferencia entre el caso base y de Estados Unidos. Y los resultados, bueno, sabíamos que iba a ser algo parecido, pero lo podemos cuantificar. La facturación asciende en un 38%, o sea, son más de 17.000 millones de dólares extra de facturación sumada en toda la cadena. Aporta rentabilidad a la cadena en más de 3.000 millones de dólares, aumentando casi un 50%. El empleo, tenemos más de 80.000 puestos de trabajo extra, es más o menos la población de Villa María. Un valor de la tonelada de $264, que implicaría un aumento, o sea, ese sería el valor FAS por 1,63, ¿no? El 63% más. En este indicador, que digamos que si bien no es real en la economía este número, pero es un indicador de valor agregado sobre la base del maíz. Y aumentarían en 230.000 viajes este efecto multiplicador. De vuelta, esto es una reconversión de la cadena
en el cual hay que pensar que se tiene que transformar no solamente en lo que es transformación de biomasa, sino que en todo lo que es infraestructura y logística. Hay que repensar también y evaluarse dónde están los incentivos, dónde conviene instalarse. Tener transversalidad a las cadenas, porque este nivel de actividad obviamente puede ser combinado con otras cadenas como la de la soja, por ejemplo, y obviamente van a nacer nuevos negocios, nuevas industrias, nuevos servicios, nuevas figuras, nuevos acuerdos, ¿no? Es darle la vuelta a todo, digamos. Esto, copiar a Estados Unidos implicaría un aumento en la inversión de 13.300 millones de dólares, ¿no? Es un montón de plata, claramente, pero si vemos los resultados en EBITDA, que son más de 3.000 millones de dólares, llegamos a la conclusión de que el periodo de repago es alguito más de 4 años. Cualquier financiero le gustaría ese número, ¿no? El tema es de dónde sale eso, ¿no? Y es donde se nos ocurre plantear este ejercicio, que es... Qué manera elegante. Buen pase, ¿no? Qué manera elegante de traer un tema espinoso al escenario. Por eso es un ejercicio, no una propuesta. Pero... Por estas cosas es cuando decimos que la peña de NERD se divierte, digamos, ¿no? Sí, sí. Esto salió un sábado de la noche, 2 de la mañana, más o menos. O sea, ¿qué pasa si las retenciones quedan en el sector? Ese es el ejercicio, hecho y derecho. Bien, la idea es tomar lo que se obtuvo de retenciones de derechos de exportación durante los últimos 4 años y devolvérselo a la cadena. ¿Cómo se lo devolvemos? A modo de inversión, aguas abajo, digamos, del grano para abajo. Vamos a usarlo para transformar el maíz. Vamos a repartirlo de manera proporcional a los usos que tiene el maíz. Entonces, bueno, 4 años de derechos de exportación son más o menos 3.300 millones de dólares. Y esto nos generaría este beneficio. Aumentaríamos la facturación de toda la cadena en un 17%, son casi 5.000 millones de dólares. La rentabilidad son algo más de 700 millones de dólares. Generaría puestos de trabajo por el equivalente de un pueblo, una ciudad pequeña, pero no dejan de ser casi 30.000 puestos de trabajo. Y son 170.000 viajes más en camión por año en esta condición. El número 29.500 me hace acordar el empleo de toda la industria electrónica de la Argentina. Mirá, Sí. no es poco. Y una parte importante de la automotriz también, digamos. Y automotriz son de manera directa 68.000 puestos entre las 33 autopartistas y las terminales, excluida las agencias de coche, por supuesto, ¿no? Y con esta no situación, acá la podemos modelizar, como esto no pasa y no pasó en la realidad, ¿qué es lo que pasa en la cadena? Lo que pasa en la cadena es que el crecimiento es el mínimo posible para sobrevivir. Lo que pasa en la cadena es que todos los actores juegan a la defensiva. Cuando todos los actores juegan a la defensiva, no solo perdemos oportunidades de agregar valor, sino que ponemos en riesgo otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, los temas medioambientales. Fíjense en que el grueso de las tecnologías de soja van para ahorrar costos, no para descomoditizar. En cambio, los cultivos perennes de largo y el grueso de las economías de los negocios empresarios sostenibles van sobre la idea de innovo para diferenciar y capturar renta en el comercio internacional. Y nosotros con este mecanismo presionamos al conjunto,
tramado agropecuario constantemente a bajar costo, bajar costo, bajar costo. Eso te achica el rango de cultivos y eso te perjudica el ambiente. Esto implica un montón de conversaciones. Cuando hacemos los juegos de simulación para esto, y en cada una de las cosas tiene que ver con esto. No solo es una cuestión de tener los mismos precios relativos que tienen los otros países, sino además es una cuestión muy importante dentro de la cadena en ser coherentes con el discurso. ¿Por qué? Porque cuando los mercados son distorsionados, dentro de la misma cadena, y cuando sumo todas las cadenas agroindustriales, se generan ganadores y perdedores temporarios. Cuando yo tengo ganadores y perdedores temporarios en un contexto muy agresivo, se magnifica en que todos estén a la defensiva. Entonces, en cambio de mirar cómo agrandar la torta, miramos cómo correrle el alambrado al vecino. Digo, maíz versus leche, maíz versus Sancho. Vamos a ver ahora un caso más acotado a lo que es la microeconomía, lo cual por ahí también muestra la versatilidad del modelo, porque no solo sirve para la macro, sino podemos ver algo más pequeño con un impacto regional más grande. Pero ¿Me dejás antes mirar una perlita más? El último punto? Sí. Digo, el empleo es una ciudad completa de 30.000 habitantes por año. Me volví histórico, me gustaría volver a Sarmiento y pensar en las localidades del interior como contrabalanceo de los conurbanos complicados. Santi, Trenquelauquen son 34.000. O sea, un año más, cada un año un Trenquelauquen con pleno empleo, nuevo, entero. Bien, voy a terminar con una perlita que por si no lo voy a remarcar, porque en realidad yo había dicho que lo recaudado por derechos de exportación son algo así como 760 millones de dólares por año. Y acá tenemos una rentabilidad con esta nueva inversión, que sería la inversión que representan 4 años de derechos de exportación acumulados. Tenemos una rentabilidad que es casi lo mismo o muy parecido o del orden de lo que hoy la cadena entrega como derecho de exportación. Y lo interesante de esto, lo que quiere decir es que si nosotros a partir de este año invirtiéramos en la cadena esos 760 millones de dólares, al cabo del 4.º año, la cadena le devuelve a la economía la misma magnitud de dinero. Quiere decir que a partir del 5.º año podríamos prescindir de eso, también que va hacia otro lado, no va hacia una cuenta pública, pero va hacia la economía nacional. Entonces, a partir del 5.º año nosotros podríamos estar en condiciones de decir, cubrimos el agujero con la rentabilidad que nos generó esta inversión. No es menor. Y un tema, acá no hablamos de lo que pasa tranqueras adentro. ¿Sí? No. Claro. Porque en tranqueras adentro hay otro mundo para hablar sobre esta distorsión. Una de las empresas que me toca manejar, que está buenísimo, nosotros hoy producimos 1.000 camiones por año. Si no hubiera retenciones, si yo tuviera los mismos precios relativos que existen en Uruguay, en la misma superficie, produciría 3.000. Ese es el orden de magnitud. Esta distorsión no nos deja ver esas proporciones de la distorsión. Cuando discutimos con los economistas, me van al pasado. Estos modelos me permiten discutir el futuro, justamente por eso. Una más. Y no solo el futuro en términos de plata, sino de la historia casi personal, porque somos todos del interior nosotros. ¿Cómo le pega esto cuando uno lo pone en el territorio? ¿O a qué se tiene que dedicar el secretario de Desarrollo Económico de un municipio? En el interior. Eso es el partido de General Villegas.
Partido General Villegas tiene una característica muy particular. Tiene 6% de industria en el PBG, en el Producto Bruto. Es el más bajo de los 135 partidos. Y 58% del PBI del Partido General Villegas es agricultura, ganadería y granja, de los cuales 2/3 es agricultura y 1/3 ganadería. Y rascando un poquito los números, hay una fábrica de productos lácteos, 67, 70 tambos, un emprendimiento de cerdos integrados, un par de empresas muy dinámicas. Lo que está en rojo es cultivo de verano, lo que está en amarillo es cultivo de invierno, el resto es zona inundable. Se generan 700.000 toneladas por año de maíz, se consume muy poco, hay 5 o 6 feedlots, 2 grandes, el resto de medio pelo. O sea, se va la producción, se va el valor agregado y no queda ninguna otra cosa que haga de efecto multiplicador. Necesito un shock de algún sector que ponga en marcha la rueda. Entonces, hay un proyecto productivo dando vuelta que con el debido respeto y la admiración, porque hacer cosas en Argentina es cosa de mamados, en función de respuesta a los precios relativos. Digo, hay un proyecto productivo de poner una planta etanolera, vamos a ponerlo en el imaginario colectivo, similar a la de Villa María. Una planta que chuparía algo así como 220.000 toneladas de maíz, o sea, no altera demasiado el equilibrio de la zona. Bastante sensato desde el punto de vista de la distancia, porque está a 360 kilómetros de Rosario y 440 de Bahía Blanca. O sea, llevarlo al puerto es transportar aire. Y te mata el flete, con lo cual te obliga. Eso daría un empleo de unas 100 personas de nivel directo y 300 de nivel indirecto, un CAPEX, o sea, una inversión aproximadamente de 90 millones de dólares. Facturación del partido de General Villegas hecho a ojo de buen cubero después del segundo Fernet, habiendo invertido la proporción 70-30 del Fernet, ¿no? O sea, con todo lo piripipí. Pero bien modelizado. Pero bien modelizado porque no nos permiten hacer contabilidad creativa los ingenieros. Facturación 20% para todo el partido. El EBITDA 28%, 10% más de empleo y crece 9% el producido por tonelada. Le dimos vuelta, che, ¿y por qué da tan poco? Porque esperábamos que haga boom. La segunda lectura es, che, vos querés cambiar una estructura productiva de años con una sola inversión en 15 minutos. Lo tercero, descubrimos, es que como no hay un eje central de industrialización, no aparecen las producciones aguas abajo que usan el insumo. Es decir, no hay granjas de pollo, porque no tenés la fábrica de alimentos balanceado, no tenés ponedoras, no tenés más granjas de cerdos. Entonces, cuando íbamos a correr el modelo y llegaban las segundas vueltas por la estructura productiva daban 0, ¿se entendió? Aún así, es un shock importante porque marca un hito y abre la base a futuras elaboraciones de efecto multiplicador. Vaya el relato de las historias de las plantas de bioetanol, de las 5 o 6 plantas de bioetanol existentes en Argentina, que arrancaron con 2 productos y después le fueron sumando el feedlot y después perfeccionaron el feedlot, la bosta, etcétera, etcétera, tomaron el CO2, usaron la vinaza, aunque se animaron a secar burlanda. O sea, compraron el billete y una vez que están adentro de la lotería van apostando a distintos premios. Esto es
una inversión shock en ese sentido. Nos parece que ahí, para atrás, nos parece que ahí hay que pensar el país federal en serio. El país federal no es venir a pedir plata a Buenos Aires, es anclar estructura productiva en el interior para no venir a pedir. ¿Qué otra cosa? Entonces, modestamente, esto nos pareció que es una palanca, no cualquier palanca, porque del maíz le podés sacar muchísimo producto industrial y varias derivaciones posteriores. Dale, Ricky. ¿Cuánto se puede agregar, cuánto valor se puede agregar al país? Bueno, a partir de ahora no tenemos respuesta. Son interrogantes y afirmaciones sobre lo que observamos. Todo esto que se hizo, lo que la Argentina agrobioindustrial construyó en este plano en particular, fue a pesar de y no gracias a, en general. Si se nivela la cancha, yo me imagino un interior federal en serio. Esto vuela. Segundo, todos entran a jugar rápido sobre esa hipótesis. ¿Necesito estabilidad macro? Sí. ¿Necesito una estabilidad macro sobre precios y señales de precio de la macroeconomía que me lleven a jugar rápido? Sí, pero emparejame la cancha. Eso es la primera reflexión que compartimos. El ecosistema está evolucionando. Varios de los que están acá en la sala no son observadores, son parte, sufrientes partes. Tercero, ¿qué se decide en Paseo Colón o en Balcarce 50 o en Hipólito Yrigoyen, no sé cuánto está el Ministerio de Economía? ¿Y qué se decide en el interior? Porque el intendente de Villa María ahora tiene una larga lista, digo Villa María por la planta de etanol, ¿no? O el intendente de General Villegas va a tener una larga lista de nuevos temas en función de este tipo de desarrollo. Ya no es el parque industrial. No, pará, flaco. Son entre 30 y 70 camiones que todos los días entran a la planta. Tenés que hacer la ruta y salen 40 de etanol. Tenés que hacer la ruta, dónde mezclás, cómo es la infraestructura, etcétera, etcétera. Claro, todo eso trae problemas, pero trae una serie de problemas que a mí me ponen fantásticos. Son los problemas del crecimiento, cuando el zapato te queda chico. No problema de subalimentación cuando el pantalón te queda grande. ¿Se entiende? Ahí lo local, y hay varios en la sala que me pueden dar fe de esto, las políticas provinciales y locales juegan. No reemplazan, complementan, pero son la primera línea de contención y respuesta. Y si le sumo los temas ambientales, vayámonos preparando que esas políticas locales tienen que incorporar un montón de actores sociales que antes estaban afuera. Porque viene el señor de la escuela primaria y dice, hay mal olor en el ambiente. Y tiene razón en el hipotético caso. Dicho sea de paso, esto termina con la pregunta, ¿cuánto le agregás de valor agregado al maíz? Para que interrumpa. No. Disculpe. Pero los escucho hablar de cadenas de producción, de toneladas, de dólares. Qué bonito. Pero ustedes no tienen idea de lo que significó el maíz para mí, para mi familia, para mis antepasados. El maíz fue un regalo para nosotros. Nació del susurro de la tierra, cuando el sol se enamoró de una semilla y la lluvia pidió permiso para besarla. No era solo alimento, era pacto, era vínculo. Lo criábamos con danza, lo sembrábamos con canto y al momento de cosecharlo le dábamos las gracias. Pero cuando otros llegaron y arrancaron la planta sin siquiera conocer su historia,
El maíz lloró. Y desde entonces espera que volvamos a hablarle, a honrarlo. Cuando llegaron los primeros productores, nos dijeron que todo lo que teníamos era simplemente naturaleza. Pero la planta no llegó así como si nada. Un día, después de la casa de mis antepasados, se encontraron con una planta que no habían visto jamás. Algo que no habían sembrado. Era como si la tierra les hubiese dado un regalo. Y al mirarla lo sabían. Esa planta iba a ser nuestra vida. No sabíamos su nombre, pero entendíamos que no solamente iba a alimentar nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. El maíz creció y nosotros con él. Y nosotros también seleccionábamos las semillas. Claro, lo hacíamos siguiendo los ciclos del sol y de la luna. Guardábamos las semillas, seleccionábamos cuáles eran resistentes a la sequía, cuáles alimentaban más. ¿Acaso no es eso lo que ustedes hacen ahora? Eso también es tecnología, porque la agricultura no empezó con máquinas, empezó con observación, con paciencia, con respeto por la tierra. Disculpe, ¿quién es usted? ¿De dónde salió? ¿Y cómo le enseñaron a cultivar el maíz? A ver. Soy Silonén, descendiente de los pueblos americanos. Mis antepasados, hace más de 10.000 años, encontraron el maíz, que en ese momento no se llamaba maíz, se llamaba teocintlé. Nuestros antepasados nos enseñaron a cultivarlo, a cosecharlo, y esa educación se fue transmitiendo día en día, y veo que pasa hoy en día cuando ustedes seleccionan los híbridos y esas cosas que veo que hacen. Sí. Está bien. Fue un regalo de la tierra, fue un regalo de los propios dioses, del dios del sol, del dios de la tierra y del cielo. De Viracocha. Sí, lo entiendo. Mire, yo soy productora, soy hija de familia de productores. Entiendo perfecto lo que está diciendo, pero usted tiene que entender también que el maíz que nosotros sembramos hoy en día cambió. A ver, cambiaron las semillas, cambiaron los climas. Lo que no cambió, le puedo asegurar, señor, es la pasión con la que lo hacemos, ¿sí? A ver, yo no vivo de cuentos, vivo de datos, vivo de lluvias que no caen, vivo de tasas que no bajan, ¿sabe? Nosotros innovamos constantemente y no miramos al pasado con nostalgia cada vez que innovamos. Miramos hacia adelante y decimos, ¿cómo hacer más con menos? Es eso. Y no solamente hay bosques de maíz hoy en día, sino que hay esfuerzo. Hay gente que se rompe el lomo laburando. Yo sé que usted me puede hablar de tecnología, algo bien de laboratorio, pero no. Para innovar en el campo uno no innova solo. Es Bueno, una pero red. cuentan con tecnología, cuentan con máquinas, con cosechadoras. Le ponemos el lomo todo el día. Lo Recorremos nuestro era cada diferente, hectárea. ¿De qué lo me habla nuestro si era recorremos cada diferente. hectárea? A ver, si hay algo que no nos falta a nosotros para trabajar es pasión. Bueno. ¿Ok? A nosotros sí. Bueno, pero chicos. No me importa el pasado, señor. ¿De qué me habla? ¿Quédese en el presente o el futuro? Mira hacia adelante. Tranquilícese, por favor. Chicos, están hablando de lo mismo. Uno habla de dioses, el otro habla de hectáreas, pero están hablando del mismo maíz. Porque la tradición no es hacer lo que hacían nuestros abuelos, es hacer lo que ellos harían hoy. Es innovar con la misma fuerza con la que ellos construyeron el futuro. El maíz no es solo campo. El maíz es industria, es proteína vegetal, es bioenergía, es bioplásticos, es carbono, es ciencia y datos, es edición génica, es inteligencia artificial. El maíz no es solo cultivo, es una plataforma y esa rueda no para, acelera. Porque cada grano cuenta, cada decisión suma, cada innovación multiplica. Nosotros no heredamos el maíz, lo estamos transformando. Nosotros, todos los que estamos acá presentes, aportando nuestro grano de arena a esta cadena. Pero no es suficiente. Queremos ir por más valor. Hoy, vos y vos, todos los que estamos acá presentes, estamos acá porque creemos en un país con más valor.
pasa todo el tiempo. ¿Sí? Esta es la forma de ponerla distinta, pero esta discusión es la que tenemos todos los días, adentro de nosotros y entre nosotros. Lo importante es que lo podamos hacer bien. Lo que hacemos nosotros y lo que tratamos de hacer es ponerle números a la discusión, para que la discusión no sea ideológica, ¿sí? Que la discusión sea para mirar para adelante. Esa era un poco la invitación. Si hay preguntas, acá estamos, con roles distintos en el equipo. Claramente no somos tan buenos actores, pero nos divertimos lo mismo. ¿Preguntas? Sí. Buenas tardes. Mientras Roberto explicaba lo que produce, digamos, por ahí la instalación de una etanolera, yo pensaba en Alejandro Roca, que todavía están tratando de resolver el problema de la vivienda porque no tenían vivienda suficiente para toda la mano de obra que generó en la localidad, una pequeña localidad del sur de Córdoba. Los números son claros, son contundentes, son irreprochables. La pregunta es, ¿qué es lo que tira para atrás que dificulta que podamos avanzar con este tipo de cosas? Yo creo que los marcos regulatorios... No, voy a empezar por otro lado. Primero, me parece que hay que tener muy en claro qué cosas la sociedad argentina o a qué cosas quiere apostar habiendo logrado cierto equilibrio macro. Si va a volver, y si es posible hacerlo, volver a modelos donde la modernidad va de la mano de la industria y la industria es la industria del siglo pasado, o si vamos a apostar a algún modelo productivo que tenga en cuenta todos los aprendizajes de las cosas que no tenemos que hacer mal en el pasado, eligiendo, en base a los siguientes criterios. ¿Dónde está la menor diferencia de competitividad respecto al mundo? Porque no tenemos tiempo. 2. ¿Dónde están las mayores demandas mundiales? 3. ¿Dónde tenemos las mejores fortalezas locales? Con esos 3 elementos se puede repensar la política de producción. Y cuando uno contrasta, digo esto y paro, cuando uno contrasta las políticas deseables en este sentido, que va a pasar por industrialización de lo biológico. No dije del campo, dije de lo biológico. Es más software, más algunas otras particulares sectores de la metalmecánica, se encuentra con que el marco regulatorio que rige en la Argentina, hoy suspendido, no anulado, no nos comamos el amague. Perdón, esto se me fue. Hoy, bajo suspensión, lo que hace es proteger el pasado. Hace 2 horas estuve escuchando acá el problema del etanol. La ley automotriz no permite coches con motores flex. Una cosa tan elemental a nivel mundial. Entonces, si vamos a quedarnos anclados en el modelo del pasado y vamos a tratar de que el futuro sea distinto, es como manejar un coche a 120 con neblina mirando por el espejo retrovisor. Palo seguro. Entonces yo creo que hay que mirar esos fundamentals. Y ahí las provincias tienen muchísimo que decir. Porque son el espacio donde se generan los hechos. Y me equivoqué al decir provincia. Las ecorregiones tienen mucho que decir. ¿Cómo lo ven ustedes? Muy bien, para agregar solo 2 cositas. Primero, esos son de los problemas lindos, ¿sí? Y cuando vos me contabas eso, yo me acordaba de lo que está haciendo una empresa de acuicultura en Piedra del Águila, que logró pleno empleo de Piedra del Águila, terminó comprándose un hotel abandonado para todos los que trabajan ahí.
cuando tenemos esos problemas, nos enamoramos del problema y laburamos en la innovación institucional a nivel local, lo resolvemos. Y se acabaron los problemas políticos de diferencia. Olvídate, para esas cosas somos todos lo mismo. Y el segundo tema, que para mí es un tema de cambio de actitud importante que tenemos que hacer todos, o por lo menos muchos, es empezar a conjugar distintos los verbos. ¿Sí? Es un esfuerzo enorme cuando yo me siento a una mesa a construir y yo hablo de lo que hay que hacer. Esto a mí en lo personal me sirve cuando lo paso a la primera persona del plural en gerundio, haciendo. Lo que hay que haciendo, cagué, soy parte. Entonces me pongo a buscar una solución. ¿Sí? Cuando nosotros nos sentamos haciendo, creamos muchísimo más que cuando solo Felipe está horas codeando. ¿Sí? El haciendo, cuando lo hacemos en conjunto, no resuelve no todos los problemas, porque obviamente si en un marco adecuado esto no va a pasar, porque necio es aquel que espera resultados distintos de hacer siempre lo mismo, pero yo soy un tipo optimista, creo que eso va a pasar. Cuando eso pase, yo quiero estar organizado, yo quiero estar juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque juntos se llega lejos. ¿Sí? Solo se llega rápido. Yo creo que nosotros ya venimos de vuelta. ¿Ustedes qué opinan? Yo te hablo como empresario, si querés. Y un poco es la sensación del otro lado, de todo lo que están diciendo ellos. El riesgo. El riesgo no solamente puntual, sino que todo lo que dijeron Ricky y Roberto son todas cosas que se podrían cambiar, mejorar, para que en algún punto en el tiempo se tenga esa seguridad de que hoy estoy acá, mañana voy a seguir estando acá de esta forma, ¿no? Incertidumbre, riesgo. Y en la economía es directa la cuenta. A mayor riesgo, más rentabilidad, pero el riesgo te puede costar. Entonces, para mí es eso. Esa es mi idea. No, sumando a eso, creo que todos los impactos que puedan haber, como dijimos antes, no es lineal, no es intuitivo, no es fácil de ver a la primera. Entonces, volviendo un poco a lo que venimos a mostrar y a presentar, nos tenemos que apalancar y tenemos que innovar en otra forma de pensar y otras perspectivas, y no apalancarnos en lo que creemos, sino apalancarnos en datos, en información y en modelos o sistemas que nos ayuden a ver la realidad real, no la realidad que pensamos que va a ocurrir. Ayudar a ver un futuro real. Una aclaración más, cuando dijimos de nivelar la cancha, hablábamos de esto puntual, pero como concepto, nivelar la cancha implica reducir el riesgo también, ¿no? Consistente. Muchas gracias. Qué buen panel. Muchísimas gracias. Gracias a los cuatro, a Roberto Bizán, a Ricardo Negri, a Juan Cardini, a Felipe Galia. Gracias por haber participado.